¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los Borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, tiene una semana fantástica. Por un lado, la patronal y la derecha se desmarcan del acuerdo que se había alcanzado para ligar las pensiones a la subida de los precios. Por otro, ha hecho una propuesta de nuevas cuotas para los autónomos que no resuelve los problemas de los trabajadores por cuenta propia más precarios. En un caso por un empresariado voraz, en el segundo por un ministro austero, la cuestión es dejar el plato de los pensionistas y los autónomos con dos lentejas flotando en la sopa. Cada vez que se hace una reforma es para echarse a temblar, porque sabes que te va a dejar temblando. Da igual la crisis, siempre la pagan los mismos. El debate de las pensiones se había cerrado hace un año por primera vez en una década con un pacto con empresarios y sindicatos, pero el Banco de España, no de los españoles, lo reabrió hace unos días cuando dijo que era peligroso unir la subida al IPC con la inflación galopante que nos asola. Al galope han salido detrás la COE y sus adláteres PP, Ciudadanos, Vox, para tirar de las riendas al gobierno. Se agarran a Bruselas porque la Unión Europea ha dicho que hay que compensar el gasto derivado del aumento de las jubilaciones. Del cumplimiento de los objetivos marcados por Europa dependen, sí, los fondos de recuperación para la pandemia. Pero hay maneras de cumplir, claro que sí, que paguen los que más tienen, no los que menos. Hay que recordar que estamos por debajo de la media europea en presión fiscal y que Rajoy vació la llamada hucha de las pensiones perdiendo todos los intereses que generaba porque no quiso imputar a los más ricos el peso de la crisis vía impuestos. Con la derecha hemos topado, amigo Sancho. Tocar a las grandes fortunas, redistribuir la riqueza, repartir la carga, ¿pero qué somos? ¿Comunistas? No. Constitucionalistas. España necesita una reforma fiscal severa que corrija las desigualdades y permita afrontar los gastos sociales como consagra la Constitución. Pero vaya, los grandes partidos no se han atrevido a hacerla porque no quieren molestar a sus jefes. El pago de las pensiones es una decisión ideológica, no solo económica. La política decide de dónde se saca el dinero y dónde se gasta. El capital lleva años repitiéndonos que no hay para los pensionistas, ni para los parados, ni para los salarios. Mientras vemos cómo se disparan los beneficios empresariales, también en esta crisis, los sueldos de los directivos, también en esta crisis, y por supuesto, en todas las crisis, la inequidad. Riqueza hay, pero la tienen unos pocos que nunca quieren pagar el pato. Son los mismos que te venden el plan de pensiones privado porque te aseguran que no habrá fondos públicos para pagar tu jubilación. Los que te venden el seguro médico y el colegio privado. Todo para su saca. De un gobierno progresista esperaríamos una política progresiva. Pero las cuotas que Escrivá ha propuesto para los autónomos bajan muy poco para los que menos ganan y suben muy poco para los que más. El autónomo que factura 670 euros mensuales pagaría 250 euros, un 37% de su ingreso. El que factura más de 4.000 pagaría 550, un 13% de su ingreso. El primero es un currito precario, el segundo un empresario, pero uno paga solo 300 euros menos, aunque el otro gana 3.000 euros más. De nuevo, la mayor carga sobre las espaldas más estrechas. Repartir el pastel no es solo una cuestión de justicia social, es la única manera de salvar la economía y el estado del bienestar. Trabajadores y pensionistas empobrecidos no pueden contribuir al consumo ni garantizar con sus impuestos la protección pública. Una población bien pagada puede pagar pensiones y una jubilación justa ayuda a impulsar el mercado. Pensionistas y asalariados pueden alimentarse entre sí, pero es el sistema el que se está alimentando de ellos con la complicidad de la política. Paradójicamente, muchos mayores votan a los partidos de derechas que protegen a los que más tienen y defienden pensiones privadas. Hay que romper la cadena de la explotación y unir los eslabones más débiles para fortalecerlos. Autónomos y pensionistas,
uníos. De las maldiciones que sufren los autónomos y autónomas, de la serie de catastróficas desdichas de los trabajadores por cuenta propia, hablamos hoy. La lucha de los pensionistas está ligada a la de los autónomos, porque para afrontar la reforma de las pensiones, el Gobierno plantea rediseñar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Rocío Gómez. Crudos días. La pensión media de los asalariados es actualmente de 1.401 euros frente a los 834,6 euros al mes de los autónomos, un 40% menos. Para evitarlo, el Gobierno prepara una reforma largamente esperada. Así la anunciaba José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En primer lugar, los autónomos tienen un problema de inequidad en su sistema. Y lo que estamos haciendo, estableciendo algo que han acordado en el Pacto de La reforma Toledo. es un requisito para recibir el plan de recuperación de Bruselas, pero era ya un compromiso del Pacto de Toledo, consensuado por los partidos y los agentes sociales. Pese a esto, no hay consenso sobre las cuotas. Como os decía, este lunes Escrivá proponía bajarlas a 250 euros para aquellos con rendimientos netos inferiores a 670 euros y 550 euros para aquellos con rendimientos netos superiores a 4.050 euros mensuales. Se trata de una ligera bajada para los que facturan menos, que no convence a muchos. Nos parece absolutamente insuficiente. Sentimos que el ministro Escrivá lleva unos meses lanzando globos sonda para que cada última propuesta que presenta nos parezca razonable comparada con las anteriores, pero es que aquí está en juego la capacidad para poder seguir adelante de miles de personas que trabajan por cuenta. Nieves es traductora, redactora y una de esas miles de trabajadoras autónomas que forma parte de Lucha Autónoma, una plataforma nacida hace 5 meses cuando se planteó dicha reforma. Pues sin duda ha sido la gota que ha colmado el vaso y la realidad es que no podemos más. Cuando se anunció esta posibilidad, antes de que empezaran a filtrarse propuestas de tramos, confiábamos en tener por fin un modelo más justo y transparente, pero seguimos viendo que las personas en situaciones más precarias siguen desprotegidas y que la presión sobre los tramos medios, pues en fin, también es algo que nos preocupa. Y a todo esto se suma la opacidad a la hora de explicar estas medidas, porque ni Tenían siquiera esperanzas, sabemos si pero los no tramos ven sus reclamaciones se van a reflejadas. calcular El descontento se canalizó en grupos de WhatsApp, Telegram y otras redes sociales donde tienen cientos de miles de seguidores. El 24 de marzo organizaron manifestaciones en distintas ciudades de España. Piden algo básico, cuotas justas, algo que también vienen reclamando asociaciones como UATAE, Unión de Trabajadores Autónomos y Emprendedores. María José Landaburu es su secretaria general. Esta última propuesta que tenemos sobre la mesa, en nuestra opinión, no cambia cualitativamente el sistema, pero sobre todo, Rocío, te voy a decir por qué. Sobre todo porque no toca la protección, que para nosotros es lo más importante de todos. Es decir, tenemos que equipararnos en derechos a los asalariados. Y eso Desde el Gobierno por ejemplo, piden tiempo para ampliar esta protección social. Alegan que es un proceso lento que requiere muchos cambios técnicos y están reuniéndose con los distintos agentes. Escrivá asegura que se busca un sistema más equitativo y paritario. Y 3 de cada 4 mujeres van a pasar a cotizar menos. Tiene un componente de género extraordinario. Por lo tanto, es una medida de equidad desde cualquier dimensión que uno lo establezca. Tiene un componente de género, pero sigue siendo desigual, como os he explicado al inicio de este programa. Rocío Gómez, muchas gracias. A vosotras. Hoy hablamos de la reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos, las malditas cuotas sin las cuales no existiría la protección social. Una reforma que afecta a 3,3 millones de trabajadores. Hablamos de esos trabajadores cuya regulación no se revisa desde que se implantaron las bases de la actual seguridad social en los años 60. Y para entender las negociaciones contamos con nuestra compañera en el diario.es, Laura Olías, que está siguiendo y haciendo comprensible este arduo tema. Laura, crudos días. Crudos días, Javier. Dice Escrivá que la reforma traerá un sistema más justo y paritario. ¿El actual modelo no lo es? No, y a esa conclusión han llegado ya desde hace mucho tiempo, tanto mayoría política como las propias organizaciones de autónomos, como organismos internacionales, porque lo primero para entender de qué estamos hablando es saber qué es cotizar, que puede parecer sencillo, pero hay mucha gente que no termina de entenderlo. Y hay veces que incluso se dice, me van a subir las cuotas, estoy harto de pagar impuestos, ¿no? La cotización a la seguridad social no son impuestos y es importante entenderlo. Uno paga impuestos, pagamos unos impuestos, van a una bolsa común del Estado y de ahí pues se paga sanidad pública, se paga educación, un asfaltado que haya que reformar, me puedo beneficiar o no de ello, pero
yo contribuyo a lo público. La cotización a la seguridad social es diferente, porque lo que aporta uno al sistema influye en la protección social que vas a recibir. En las bajas, en función, es contributivo, es un sistema contributivo. Si aporto más, luego tengo una baja por enfermedad, una incapacidad, un permiso por nacimiento y una futura pensión acorde a esa aportación. Pero además es importante también entender el sistema de cotización como el espíritu solidario que también tiene la seguridad social. Entendemos que tenemos un sistema de protección social en el que todos los trabajadores pagamos una parte de nuestra ganancia para que haya un sistema de protección a los actuales pensionistas, a las personas que hoy están de baja, que tienen un accidente de trabajo. Y la idea de solidaridad y de contributividad es que aquel que gana más, aquel trabajador que gana más, aporte más al común y los que ganan menos aporten menos. Lo que existe hoy con los autónomos es una disfunción, es que no ocurre como con los asalariados, sino que tenemos un sistema por el cual eligen por cuánto cotizar. La realidad es que la inmensa mayoría, el 84-85%, cotiza lo mínimo posible. Claro, porque ganan tan poco que si cotizasen más apenas le llegaría el sueldo a fin de mes. Depende, porque es verdad que hay trabajadores autónomos que ganan muy poco y para los cuales esa cuantía mínima de cotización es un esfuerzo y supone mucho, pero no hay que olvidar que los autónomos es un colectivo muy variado. La mayoría de empresarios de este país también son autónomos. Y estamos hablando de una inmensa mayoría, un 85% de todo el colectivo que paga por la mínima. Ya tengan unas ganancias de 600 euros, 900, 1.000, 1.500, 1.600, 2.000, 4.000 euros. La inmensa mayoría paga como si ganara menos del salario mínimo y paga a la seguridad social lo mínimo. Eso es una disfunción en realidad. ¿Y la reforma que plantea el gobierno corregirá esas disfunciones? La reforma que se está planteando es la que asume el deber de eso que lleva tantos años hablándose, de los autónomos tienen que empezar a cotizar en función de sus ingresos. Tenemos que avanzar de ese sistema que se elige, ¿no? Que eligen por cuánto cotizar, a uno en función de sus ganancias. Es lo que se intenta hacer ahora y bueno, pues lo que se plantea se plantea un sistema transitorio para hacerlo poquito a poquito de 9 años. ¿Qué pasa? Está siendo muy difícil la negociación. Ahora, en el punto en el que estamos es que se va a intentar negociar el inicio, los 3 primeros años de transición, luego ya se va a seguir haciendo esa transición, pero de momento no se va a fijar. Y bueno, lo que hay que aclarar es, los trabajadores autónomos al final son ellos los que declaran, son sus propios jefes y nos cuentan cuánto ganan, ¿no? Porque Hacienda tiene información, pero no tiene toda la información, que es una complicación respecto a esto. Un asalariado es fácil, un porcentaje sobre la nómina, aquí la tengo, me paga otra persona. Un trabajador autónomo tiene que decir cuánto gana, declararlo y decir, bueno, pues va a pagar usted un tanto por ciento de esa cantidad. Se va a intentar transitar a eso, a que empiecen a pagar no lo que quieran, lo que elijan, sino un porcentaje de lo que ganan. Lo que hemos visto en esta propuesta que ha hecho ayer Escrivá sobre las cuotas es que sigue habiendo desigualdad, porque al que está cobrando muy poco se le exige un tanto por ciento de su facturación mucho más alto que al que está cobrando mucho. La principal discusión en todos estos meses es cómo transitar a un sistema en el cual hay personas que van a tener que pagar más y como en todo esto es delicado. Y se quiere hacer poco a poco, hay muchas resistencias por parte de algunas organizaciones de autónomos a que paguen más, que los que paguen más van a ser porque ganan más. Pero eso, pues hay resistencias, entonces ahí cuesta un poquito más decirle a la gente que en poco tiempo va a pagar bastante más. De ahí que ese porcentaje respecto a lo que ganan no sea tan alto, porque hay gente que ahora está pagando 300 euros que gana bastante dinero más, pero que tiene que aumentar esa aportación y eso también es delicado. Y los que pagan menos, este es un tema bastante delicado porque es verdad que tenían una expectativa de pagar mucho menos. Es verdad que lo que estamos hablando ahora es solo por 3 años, el sistema va a seguir avanzando en la próxima década y se espera que baje más de lo que ahora mismo se está planteando, pero también hay un problema en bajar mucho la protección social, o sea, bajar mucho la cuota. Si baja mucho la cuota, también bajaríamos mucho la protección social. Queremos pensiones mucho más bajas para este colectivo, bajas, permisos de paternidad mucho más bajos.
También hay un incentivo que al final es delicado hablar de ello, pero al fraude. ¿Cuántas veces hay cierto colectivo que obvio que no son todos, pero que declaran menos para pagar menos impuestos? También hay un riesgo a gente que quiera declarar menos para pagar menos cotización, aunque eso les perjudique en su protección social. Es complicado. ¿Por qué se ha roto ahora el pacto que se acordó hace un año? Pues en realidad no se ha roto, pero esto es como todo. En el Pacto de Toledo, que fue muy difícil llegar a ese acuerdo, pero ya por fin una inmensa mayoría de los partidos políticos llegan a un acuerdo de recomendaciones para el futuro del sistema, incluye esta, que los autónomos coticen por sus ingresos reales, pero cuando hay que llevar las cosas a la práctica es más complicado. Y lo que comentábamos, cuando hay que explicarle a la gente que tiene que pagar más, es complicado. Y tanto, no solo hablo de gente que gana bastante dinero al mes y que está cotizando por la mínima, que al final, bueno, pues dice, pues mire, lo vemos con los impuestos también, aunque no queríamos comparar, a los grandes empresarios les cuesta pagar, eso es así. Pero también a gente que gana lo que consideran que son ganancias pues, que no les da para mucho y que consideran que van a tener que pagar mucho más, porque es verdad que los asalariados pagan más de sus ganancias de lo que pagan los autónomos, y eso es así. Y ahora se intenta que los autónomos aporten un poquito más y, ojo, tengan mejor protección social, porque el problema de pagar menos son esas pensiones tan bajas, esas bajas por enfermedad tan exiguas y bueno, se intenta que paguen más y reciban más también. Laura, no te retires, que queremos escuchar lo que dicen algunas de las asociaciones de trabajadores y trabajadoras autónomos más representativas. Yo quiero recordar que el modelo actual ha dejado de ser justo, equitativo, ha dejado de tener algo que es fundamental, que es la justicia contributiva. El modelo actual hace que un pequeño autónomo que tiene un bar en un pequeño pueblo de Soria tenga la misma obligación de cotización en base mínima que el notario que tiene la notaría en la Plaza de España de Madrid. Es decir, los dos tienen que estar cotizando obligatoriamente en la base mínima y voluntariamente cotizarán más si quieren. Vuelve Rocío Gómez. Eduardo Abad es presidente de la UPTA, Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, asociación ligada a UGT. A ellos les parece una reforma mejorable, pero de acuerdo a sus propuestas. Para nosotros, la última propuesta del Ministerio es una propuesta que se acerca bastante a lo que nosotros, en principio, habíamos barajado, habíamos pedido. Nosotros lo que pretendíamos era que aquellos autónomos que tuvieran rendimientos fundamentalmente por debajo de los 1.125 euros, que es el SMI, tuvieran una rebaja importante en su aportación, ¿no? No opina lo mismo José Luis Perea, secretario general de ATA, Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. Vamos a ver, nosotros pensamos que no es el momento, ni mucho menos para subir cotizaciones. Eso lo tenemos claro desde primera hora. También sabemos que existe una exigencia por parte de Bruselas. Ahora mismo la situación que hay entre la propuesta del gobierno y nuestra propuesta de cotización, hay un abismo. Hay un abismo porque nosotros sabemos que la realidad del colectivo es la que es. Es decir, ahora mismo todavía hay 2 de cada 3 autónomos que no se han recuperado y que no están ingresando. La pandemia, la guerra en Ucrania, hay un montón de circunstancias que para ATA hacen que este no sea el momento. Para María José Landaburu, de la UPTA, hace mucho que tenía que haberse hecho una reforma, pero no así. Claro que hay que cambiar el sistema. Claro que sí, y hay que hacerlo proporcional y justo y solidario, porque los que menos tienen se van a asfixiar para pagar 250. Sin embargo, la gente, que hay gente que gana por encima de los 4.000 o los 5.000, pues es que realmente les importa nada esos 200 euros de más que van a pagar, y sobre todo el sistema sigue siendo deficitario, porque con estas cuentas, pues si no me equivoco, puede haber 9.000 millones de déficit con respecto a lo que se está ingresando ahora. Es decir, estamos, ¿sabes lo que se está haciendo? Una patada hacia adelante. Una patada hacia adelante que evita el problema, y creen que se está desaprovechando la oportunidad de cambiar y ampliar la protección social. Bueno, desde la plataforma creemos en la importancia de lo colectivo y reivindicamos que somos clase trabajadora, y por eso creemos que merecemos la misma protección social que quienes trabajan por cuenta ajena.
un sistema de cuotas con equiparación al salario mínimo interprofesional, que a su vez aliente el crecimiento, en lugar de hacer que la gente se lo piense dos veces. Coinciden con lucha autónoma. También hay clases entre los autónomos y esto define lo que piensan sobre la protección social. La seguridad social no es una madre, es decir, la seguridad social te devuelve lo que tú has cotizado, pero ni un euro más. Entonces, nosotros tenemos actualmente, los autónomos, tenemos prácticamente los mismos derechos que un trabajador asalariado. Nos podemos poner enfermos, estamos cubiertos si tenemos un accidente, en el caso de ser padres tenemos la maternidad, podemos acceder a la ATA tiene un enfoque más liberal. Para ellos la decisión queda en manos del trabajador. Actualmente el desfase entre ingresos anuales de cuotas y prestaciones que registra el régimen especial de trabajadores autónomos es de unos 10.000 millones de euros. Tenemos un gobierno complicado, tenemos un gobierno muy intervencionista. Los negociadores de COE, nosotros estamos dentro de COE, no se han levantado. Esta asociación está dentro de COE, acusa al gobierno de intervencionista, sin embargo reconoce la política que hicieron, por ejemplo, durante la pandemia, como los ERTEs para autónomos y otras medidas que salvaron a muchos autónomos. ¿Y qué pasa con algunas medidas polémicas, como la de prever los ingresos para calcular el tramo de cotización? Fue muy comentada la semana pasada. Nos cuenta José Luis de ATA que es más difícil adelantar tus ingresos que adivinar los 6 números de la lotería. Pero para Eduardo, esta polémica solo existe si la queremos ver así. Tú eres libre de escoger y cambiar durante 6 veces la base de cotización, y el sistema al final del año, en función de los ingresos reales, te va a asignar a un tramo de cotización. Si te vas por arriba, tendrás que pagar la diferencia, y si te quedas por abajo, te devolverán el dinero. ¿Qué pasa si no se llega a un acuerdo? Mira, ahí te voy a ser muy franco. Si no hay acuerdo, el gobierno está para gobernar. Eduardo Abad y María José Landaburu coinciden en que el gobierno tiene capacidad de gobernar. Hay elementos que a nosotros nos parece que es que hay que abordarlos, pero desde el punto de vista de la higiene democrática. ¿Tú sabes que los curas, todos los curas, están en la base mínima? Y cuando digo todo, primero que son falsos autónomos. O sea, claro, que decirte, tú me dirás la tarea de actividad económica por cuenta propia que tienen estos señores. Bueno, pues te los meten en el sistema. Les permiten que cotice por la mínima. Y además da lo mismo que sea el obispo de Madrid o que sea un cura de pueblo que va con el coche a 15 pueblos. También hay clases entre los curas, y lo que hacen los curas no lo hacen solo ellos, sino que casi 9 de cada 10 autónomos, como nos contaba Laura, optan por la cuota más baja. Múltiples casuísticas de un colectivo heterogéneo que, pese a las dificultades, se está organizando para pelear por una mejora de las condiciones. El principal problema es que somos un colectivo atomizado y heterogéneo que procede de ámbitos profesionales muy distintos y que incluso funciona de forma diferente de cara a la administración dentro del régimen de autónomos. Y en los últimos años, por ejemplo, pues sí que hemos visto surgir muchas asociaciones en profesiones concretas que hacen un gran esfuerzo y una gran labor, pero creemos que nos falta un punto de unión entre disciplinas porque algunos problemas... Lucha Autónoma no tiene fechas previstas para manifestarse de nuevo, pero están haciendo mucho esfuerzo por organizarse. Puedes encontrarles en redes. También a UPTA, UATAE y ATA. Queda mucha tela por cortar y desde el Ministerio piden tiempo para abordar una reforma tan compleja. Les deseamos suerte. Muchas gracias de nuevo, Rocío. A vosotras. Laura, hemos visto que una de las principales discusiones entre las asociaciones es en cuanto a esa cuota que pagar, si la decide uno o si la impone el gobierno. Claro, lo que se ha decidido y hay consenso es que debe estar en función de las ganancias. Como decíamos, en un asalariado es fácil, coge la nómina y ahí está, clarito cuánto gana. Pero los autónomos, bueno, pues no es así. Entonces, esa declaración de rendimientos, que es importante, ha habido mucha confusión con el tema de ingresos reales, porque ingresos a mucha gente le suena a facturación. Madre mía, si facturo esta cantidad, voy a tener que pagar. No, estamos hablando de rendimiento neto, es decir, una vez cogemos todos los ingresos, la facturación, se descuentan los gastos deducibles, alquiler, etcétera, seguramente un porcentaje que está acordando el gobierno que también se añada por esos gastos que no son deducibles, pero bueno, que se pueda descontar, y del rendimiento neto de ese beneficio
se va a tener que pagar. ¿Qué pasa? Que lo que se ha hecho o se va a hacer es decir, hay 13 tramos de ingresos, ¿no? Decimos desde menos de 670 euros al mes a más de 4.050 euros al mes. Usted autónomo más o menos prevé, bueno, yo creo que voy a ingresar esto, ¿no? Se establece en uno de esos tramos y paga la cuota asignada a ese tramo. Puede cambiar hasta 6 veces en el año y a final del ejercicio se ajusta, de tal manera que, como decía el representante de UPTA, si usted ha pagado más, valora qué hacer, si ha pagado menos, tiene que ajustar, pero que hay cierta flexibilidad, porque, como decimos, muchas veces sus ingresos, pues sus rendimientos no son estables a lo largo de todo el año. Y para terminar, ¿qué relación tiene todo esto de la cotización con las pensiones? Bueno, pues tiene muchísima relación porque es lo que explica que los autónomos tengan unas pensiones un 40% más bajas que los asalariados, porque están aportando menos, y también explica por qué, y en esto es importante decirlo, los autónomos son un sistema al final muy deficitario a la seguridad social, están aportando mucho menos de lo que el sistema de la seguridad social gasta en protección social para ellos, y eso también hay que entenderlo, y con un desfase mucho mayor que los asalariados, de tal manera que, un ejemplo, las pensiones que se complementan a mínimos, que el Estado, o sea, todos a través de impuestos, pagamos el complemento a mínimos de trabajadores y trabajadoras que no han cotizado lo suficiente y que van a necesitar un aporte por parte del Estado. En el caso de los autónomos eso pasa en muchos más casos, pasa en 1 de cada 3 casi pensiones de autónomos, respecto a menos del 20% de los asalariados. Y respecto a esto sí que quería precisar, antes de terminar, un poco la diferencia con los asalariados y los autónomos, porque es verdad que los asalariados pagan mucho más o menos de media un 39% de su base de cotización, que viene a ser el salario bruto. Eso lo paga el empresario y el trabajador, pero al final siempre lo del empresario se llama salario diferido, porque cuando te contrata un empresario por un salario bruto de 20.000 o de X, no está pensando en, no, yo te voy a pagar esto, el neto, y aparte voy a pagar por ti muchas cotizaciones. No, eso se tiene en cuenta. Entonces, he mirado así unos números de ejemplo para que también lo entendamos, y por ejemplo, un trabajador asalariado con un salario bruto de 1.300 euros al mes, pues paga la seguridad social alrededor de 500 euros mensuales a la seguridad social. Un trabajador autónomo que gana 1.300 de rendimiento neto, de ganancia, bueno, lo que plantea, ahora mismo está pagando la mínima de pues, casi 300 euros, 294, y esa cantidad se mantiene en el esquema de Escrivá hasta 2025, y en las propuestas que miraban a largo, ¿vale?, que a veces sonaban muy escandalosas, pues era 352 euros al mes, ¿vale?, en alguna de esas propuestas. Insisto, bastante menos que los 500 de los asalariados. Entonces a veces también hay que reflexionar, porque los asalariados no vemos ese dinero, nos lo quitan de la nómina, y pues a una persona que gana 1.300 brutos a lo mejor también le supone pensar, oh, doy 500 euros al mes a Seguridad Social, lo mismo también necesita ese dinero y no lo sabe, ¿no? Pero hace esa contribución solidaria al sistema e influye luego en su baja, en su pensión. Un autónomo realmente, claro, es que lo ve cada mes lo que está pagando a la Seguridad Social, y durante tantos años ha podido elegir, y ahora pues se está pidiendo más dinero, y eso también hay que explicárselo a la gente, y yo entiendo que cueste. Claro, porque además el autónomo tiene por otro lado otras descompensaciones, como esa inseguridad y cierta precariedad que a veces tiene el trabajo de muchos de los trabajadores por cuenta propia. Laura Olías, ha sido un placer escucharte. Gracias por explicarlo de manera tan clara, como lo haces también en tus artículos. Recomendamos seguirla en eldiario.es, nuestro medio asociado, donde podéis leer lo que está publicando sobre los autónomos o lo que está publicando sobre las pensiones, 2 temas que ahora mismo están sobre la mesa. Laura, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Javier. Un abrazo a todos. La vida de los trabajadores por cuenta propia es para reír por no llorar. Por eso no son pocos los que explican la serie de catastróficas desdichas de los trabajadores autónomos con humor. Si nadie te ha explicado que ser freelance es un rollo, ahora lo vas a flipar. Cuadrar el IVA es un pollo. Vete familiarizando con palabras increíbles como el VAT, el RET al teta o los gastos deducibles. Ay, querido autónomo, hay algunas palabras que no vas a poder olvidar nunca. Por ejemplo, es hora de aprender lo que es el IRPF. Es la peste, es el demonio, es peor que tener jefe. Del impuesto de la renta sobre todas las personas no te libras ni rezando a Santa Rita Peleona. Esto es así,
España es así, los más pringados sin dudar de toda Europa. La vida del autónomo no es como musical. ¿O sí? Alex Martínez Vidal es ilustrador, diseñador, humorista, empresario y también profe. Se ha escapado de clase para atendernos. Esto es un ejemplo claro de la vida del autónomo. Decir sí a todo para ser un esclavo pleno. Y además de crear Autónomos el musical y un podcast, no se sabe cómo ha tenido tiempo para escribir la guía ilustrada para ser tu propio jefe. Perdón, esclavo. Alex, crudos días. Hola, crudos días, ¿cómo estáis? Bueno, es una guía ilustrada humorística basada en tu experiencia, ¿no? Sí, correcto. Más de 15 años de autónomo me avalan y entonces digo, bueno, ya que no podemos llorar, o que no mola llorar, vamos a reírnos un poco de esto y aprender un poco, ¿no? ¿Y qué situaciones comunes a todos los que somos autónomos te han inspirado? Bueno, pues todo, desde no entender a la gestora, esa gestora que habla en Klingon, que al final su función es traducir el infierno burocrático del Estado con el idioma de las personas normales, hasta tener que cerrar el trimestre y no saber cómo hacerlo, hasta el típico cliente que se piensa que eres suyo prácticamente 24 horas al día, y bueno, todo lo que vivimos al final, que es muy curioso porque ahora cada vez estamos más unidos, pero como los autónomos hacemos muchas actividades distintas, es muy difícil encontrar esos puntos en común, pero al final te das cuenta cuando los verbalizas que todos nos encontramos con las mismas situaciones, ¿no? Al final. Para entender ese Klingon, que es el lenguaje autónomo, has creado un diccionario básico. Burocracia. Del latín infiernum, procesos tortuosos a los que te somete el Estado para poner a prueba tu capacidad de sobrevivir a situaciones extremas. ¿Qué cualidades son necesarias para ser autónomo, para sobrevivir en este infierno? Pues esto en el libro pongo una especie de como un checklist, porque claro, mucha gente se piensa que cuando le dices que eres autónomo y que te va más o menos bien, hay gente que es asalariada que se ofende. Es como cuando dices que eres vegetariano. Pero el hecho de que yo sea vegetariano no quiere decir que yo critique que tú seas carnívoro, ¿no? En este caso, pues mira, de carne cruda. Sino el hecho de decir, oye, son dos caminos diferentes en la vida. Yo creo que hay un tema de educación mal planteado, como tantos otros, en este país, y que de pequeñitos nos tendrían que decir, hey, hay un camino en el cual tú puedes hacer tus propios proyectos y tus propias cosas, ¿no? Y esto no te lo dicen, te lo encuentras. Y creo que los que acaban siendo autónomos acaban llegando a esa conclusión porque tienen una serie de requisitos, lo que me has preguntado ahora, que creo que es pues una cierta intolerancia a la autoridad, una cierta ganas de crear proyectos propios, capacidad de gestionar tu tiempo, que esto hay gente que le cuesta más y gente que le cuesta menos, y el hecho de poder tú regular cuando cortas el grifo o no, de estoy currando o no, que quiere decir básicamente dejo de ganar dinero ahora o no, y gestionar ese equilibrio, pues hay que reunir una serie de habilidades o de características que van con el carácter de cada persona, ¿no? Si tú quieres plegar de trabajar a las 6 de la tarde y no pensar más en el curro hasta el día siguiente, ser autónomo no es un buen camino. Si en cambio te mola y el trabajo y tu vida personal y tu vida profesional están un poco más entrelazadas y fundidas, son un poco lo mismo, entonces ser autónomo puede ser un buen camino porque el curro te acompaña permanentemente y, en mi caso, con cierto gusto, ¿no? El hecho de que esté siempre presente. Entonces depende de lo que tú quieras también de tu vida y cómo te la quieras hacer y de las características de tu manera de ser. Aunque a veces también hay que decirlo, Alex, eso no es una elección propia. A veces lo de ser autónomo te viene dado, no te viene elegido. Sí, bueno, aquí entramos ya en un tema muy peliagudo que son los falsos autónomos, cuando te obligan a hacerte autónomo y no toca, que esto está muy mal, y por eso yo creo que hay un tema que es encontrarte siendo autónomo en este país hoy en día, España 2022, que creo que es un drama, es para hacer, como hemos hecho, una comedia musical, un libro y una serie y una epopeya y todo lo que haga falta, pero luego está realmente que es una invitación a emprender ser autónomo. Entonces, si estuviéramos en un marco que facilitara las cosas y que hiciera comprensible el mundo de los autónomos y de emprender como un camino lícito en la vida en el que te apoyaran, pues es un camino que realmente puede ser bonito también, ¿no? Entonces el libro es agridulce en este sentido. Precisamente hablabas de la difícil gestión del tiempo que tienen los autónomos. Uno de los principales quebraderos de cabeza es el calendario fiscal. Y para todo ello, nuestra admirada agencia Putos Modernos creó hace unos años la puta agenda del autónomo, que fue un éxito tal, entre los más puteados del sistema laboral, que han tenido que sacarla cada año.
Antes de empezar a usar esta agenda, no olvides Pedir factura. escanear factura, Archivar factura en carpeta primer trimestre 2022. enviar factura al gestor. Una agenda sin festivos, sin fases lunares, con muchas frases desmotivacionales y con mucho humor. Putos Modernos es una agencia de diseño que roba su nombre a un graffiti que vieron por la calle, hace merchandising con nuestras putas contradicciones y critica la modernidad desde la publicidad y la sátira. Jorge Sandúa es una de las putas cabezas brillantes detrás de todo esto. Jorge, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Por qué tuvisteis la necesidad de crear la puta agenda del autónomo? Bueno, no sé si fue una necesidad, nos vino dado, pero necesitábamos sobrevivir a la cuota de autónomo y no sé, se nos ocurre hacer esto, la verdad, no salió... Es cierto que cuando hicimos el puto calendario, que fue lo primero que hicimos, dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos algo de lo que entendamos de verdad, no? Llevamos unos años y hicimos esto. ¿Y qué es clave en la agenda de un autónomo? ¿Qué no debe olvidar el autónomo en su agenda propia? Bueno, hay tantas cosas que tiene que saber el autónomo. Yo creo que los modelos, ¿no? Los modelos a presentar es algo que no tienes que olvidar nunca, porque si no, enseguida te aparece el soblego en el cuadro negro, no sé si lo siguen enviando, ahora lo recibe la gestoría, pero creo que es básico el saber eso, ¿no? O sea, bueno, hay tantas cosas, pero lo principal es eso, porque si no ya te vienen las multas una tras otra. ¿A qué crees que se debe el éxito tan brutal que tuvo la agenda desde que salió? Pues la verdad que no lo sabemos muy bien, pero bueno, quizás es porque hay 3,5 millones de autónomos en España, que la gente se piensa que hay menos, y la gente está más puteada de lo que parece. Y creo que como que, no lo sé, como que éramos como, seguimos siendo como no un club, pero un montón de gente que estamos ahí, que no estamos unidos para nada, aunque haya 10 o 20 asociaciones, y es como que la gente tiene necesidad, ¿no? De decir, oye, yo también estoy en lo mismo que tú. En la misma miseria, como representan muchas de las frases que dicen, que aparecen en la agenda. La vida es aquello que pasa entre que mandas una factura y la cobras. Una agenda diseñada por Rebeca Arce y la mala baba ilustrada de Ariadna Schneider. Esta es la primera y única agenda hecha por y para autónomos. Jorge, ha sido un trabajo colectivo, habéis robado ideas como el graffiti. No nos ha hecho falta robar porque tenemos bastante experiencia. Como decía Alex, yo llevo personalmente 15 años de autónomo y tengo un buen historial y tengo buenas referencias para hacerlo. ¿Cuáles serían las claves o consejos que tú le darías al nuevo autónomo? Bueno, la verdad, son tantas, pero bueno, quizás venía un poco por lo que comentaba antes Laura, ¿no? Del tema de saber que al final lo que estás cobrando y lo que tienes que aportar, ¿no? Eso es un tema que tienes que tener muy claro. Es como cuando vas al hospital, ¿no? y te vas de rositas, ¿no? Y dices, no, oye, pues he tenido un hijo o me han operado una pierna y no sabes lo que ha costado eso, ¿no? Pues tienes que saber que de lo que cobras hay una parte que tienes que pagar, básicamente. Entonces eso es algo que como mucha gente no lo sabe o le viene después como, ¡buah! Me han salido unos impuestos, pero bueno, al final es lo que decíamos, un asalariado se lo quitan de una manera y aquí de otra, no es una cosa... Quizás sería más importante, yo creo. También, hay que educar en eso. También recoge, Alex, consejos en su guía. Y este es uno fundamental. ¿Cómo decir no? Tarde o temprano aparece un familiar que quiere contar con tus servicios. Cuando esto sucede, automáticamente aparece la banda sonora de Titanic en mi cabeza. ¿Qué otro consejo le darías a un joven autónomo o autónoma, Alex? Buah, es que la palabra consejo me queda muy grande, ¿eh? Es como un chándal que me queda bueno, como advertencia, grande, advertencia, final... una advertencia. Sí, advertencia. Mi advertencia sería que hay dos etapas. Para mí, en mi manera de entender la vida del autónomo, es que hay dos etapas. La primera es sembrar y pringar a muerte, es decir, hacer el primo, cobrar poco, darte a conocer. Y la segunda ya es recoger un poco esa siembra. Entonces, que la fase inicial es compleja, pero que una vez, si has podido montarte un poquito y diversificar un poquito, que lo cuento en el libro también, y sobrevivir, si has llegado vivo ahí, exacto, claro. Entonces ya no es tan jodido. O sea, realmente, yo siempre digo lo mismo, que ser autónomo es jodido y es precario, pero también tiene su parte buena. O sea, ser autónomo, yo lo defiendo, mola. Ser autónomo en este país ya no tanto. Pero sí que hay este punto y decir que no es una cosa muy importante. Y también otra cosa que he aprendido y que me ha costado mucho es delegar. En mi caso, por ejemplo, odio la burocracia, no entiendo nada. O sea, mi trabajo es creativo y odio cuando me hablan de modelos, de
estos lenguajes absurdos pensados casi para humillarnos delante del sistema, y es delegarlo todo. Yo tengo un triángulo de amor entre mi tía, mi gestora y luego estoy yo. Entonces, mi tía habla con mi gestora, Joder. mi tía habla conmigo, y entonces eso me cuesta más dinero que si tuviera un gestor muy barato, me lo hiciera todo yo, pero vivo tan más feliz porque sé que lo hacen bien, sé que se ocupan de todo, y yo tengo mis protocolos de poner mis facturitas en el Drive y mis cositas, pero ya no me tengo que enfrentar a toda esa demencia burocrática que a mí personalmente me amarga la vida. Entonces también quiero lanzar ese mensaje de que es posible vivir sin eso, ¿no? Para enfrentarse a esa demencia burocrática se creó la Agenda de Putos Modernos, de la que también se aprenden muchas cosas. Palabras en un mail que alertan de que igual no tienen intención de pagarte. Oportunidad. Visibilidad. Win-win. O sinergia. Aunque veo que Alex es fan de ser autónomo, a veces no es tan fácil, Jorge. ¿Qué más incluís entre lo que nadie te cuenta? No sé, realmente, bueno, intentamos hacer, más que incluir, intentamos darle la vuelta y hacer algo divertido y hacer algo que más combativo, ¿no? O sea, lo que queremos un poco no que sea una guía ni nada, sino que sea que algo que te acompañe cada día, ¿no? Entonces, aparte de las obligaciones que tienes que hacer y tienes que estar al día, pues te vamos dejando pequeñas píldoras cada día de cosas que te pueden pasar, ¿no? Como autónomo. Como por ejemplo... Pues como por ejemplo, bueno, lo que decía antes de los modelos, no presentar, la diferencia que hay entre si quieres ser funcionario, ¿no? Tenemos una serie o sea, lo que hacemos básicamente es intentar que la gente esté orgullosa de ser autónomo, pero sabiendo todas las putadas que hay por el camino y que tienes que ir pasando. Todas las piedras y como decía Alex, que al principio cuesta muchísimo, pero que luego, bueno, si superas los X años, no sabría decir cuántos son. Hay gente que dice que son 6, hay gente que dice que son 15. No quiero desmotivar a la gente. Entre 15 y 300, pongamos. Pues eso, pues yo creo que puedes llegar a vivir bien. Bueno, no lo sé, ¿eh? En eso estamos, en eso están muchos y están muchas. Y como dice al final la puta agenda del autónomo, estamos juntos en esto. Y juntos han estado hoy aquí Alex Martínez Vidal y Jorge Sandúa. Gracias por hacer que nos tomemos esto con humor, después de haberlo hecho también con seriedad. Un abrazo muy fuerte a los dos y gracias por lo que hacéis. Gracias a vosotros, gracias. Muchas gracias. No es nada fácil para los autónomos coger vacaciones, así que hoy recordamos una herramienta que nos ayude a disfrutar de ellas de forma responsable. El dinero mueve el mundo. Es el mercado, amigo. Elijamos el sentido. Consuma crudeza. Con la colaboración de FIARE. Banca ética para un mundo más justo. ¿Y quién mejor para enseñarnos cómo hacer un mundo más justo que nuestra querida Brenda Chávez? Crudos días. Crudos días, Javier. No sabes lo identificada que me siento con lo de los autónomos, porque yo también soy autónoma, solo que los periodistas nos llaman freelance, sí, que suena más cool, pero es el no mismo infierno. Es el mismo infiernum, como decía Alex. Bueno, se nota que tenemos muchas ganas de vacaciones, se va acercando el calor, a veces incluso nos está aplastando. Hoy regresas con una iniciativa que igual nos ayuda a resolver nuestro hospedaje este verano de forma justa y solidaria. Efectivamente, es Fairbnb, que es una plataforma cooperativa colaborativa que nace como alternativa más justa y redistributiva a plataformas de alquiler vacacional tipo Airbnb. Me encanta el nombre, por cierto, cómo le han dado la vuelta al Airbnb. En 2019 ya comentamos brevemente esta experiencia, que era un proyecto, era entonces todavía un embrión. Pues bien, hoy lo retomamos para saber cómo les va. Para ello tenemos al teléfono, bueno, a través de las pantallas, desde Valencia, a Jonathan Reyes, que es cofundador de Fairbnb. Jonathan, bienvenido. Hola, buenos días. Explícanos cómo surge la propuesta, porque muchas personas en distintos países estabais teniendo la misma idea casi a la vez, ¿no es así? Sí, bueno, a ver, la realidad es que en origen el proyecto nace un poco como respuesta, casi desde una visión activista, a la situación y al problema de la gentrificación y turistificación que por desgracia muchos conocemos, ¿no?, en muchas ciudades. Y bueno, yo personalmente estaba en Ámsterdam cuando empezamos con mi compañero Sito, que lo entrevistasteis aquí hace un tiempo. Y bueno, estábamos en una reunión de distintas asociaciones de vecinos que estaban
trabajando para entender cómo hacer frente al problema de Airbnb, al efecto Airbnb, y allí surgimos un poco con esta idea de por qué no construir una alternativa real, una plataforma que cambiara las cosas, ¿no? Y fue muy curioso porque entrevistaron a mi compañero en The Guardian y de repente empezaron a emerger iniciativas muy similares en Canadá, desde Venecia nos contactaron, desde Bolonia y desde Barcelona. Y bueno, ahí decidimos que tenía mucho sentido juntarnos y trabajar como un proyecto con una dimensión internacional ya desde el principio, ¿no? Para combatir un poco este efecto. Jonathan, como todos los proyectos colectivos, esto de alcanzar consensos, llegar a acuerdos y tal, es bastante difícil. ¿Cuáles son los principales aprendizajes y retos que habéis sacado en este proceso? Bueno, a ver, el camino desde luego no es fácil, como has dicho. En general, los proyectos colectivos, al final hay mucho aprendizaje y tiene una parte muy bonita, pero también es complejo. Y más en un proyecto que, os lo podéis imaginar, tiene en su propio seno contradicciones muy grandes, porque es un proyecto que nace con esta visión activista, pero a veces es un proyecto que tiene que hacer negocio y números. Es un proyecto que combate el turismo de masas o pretende cambiarlo, pero promueve el turismo u otra forma de turismo. Entonces, la verdad es que ahí hemos aprendido mucho a la hora de, y seguimos haciéndolo, de la necesidad de tener una cultura compartida, una visión compartida, una serie de valores, una forma de relacionarnos dentro del proyecto y hacia afuera, que construyan eso, ¿no? Como una base común desde la que trabajar. Y bueno, y seguimos aprendiendo mucho, ¿eh? No es un camino fácil, desde luego, pero creo que vale la pena. ¿En qué punto está ahora Airbnb y qué ofrece, a diferencia de Airbnb u otras parecidas? Pues mira, igual empiezo desde explicarte un poco qué ofrece o cuál es nuestro modelo. Bueno, lo primero es que nosotros somos una plataforma que nace con un alma, con una lógica redistributiva, ¿no? Básicamente lo que hacemos es, igual que otras plataformas, sumamos una comisión a cada reserva que la paga el viajero, y esta comisión, la diferencia es que una parte de esta comisión, la mitad, se destina a financiar proyectos sociales en cada territorio al que vas como viajero, ¿no? Si reservas en una ciudad, sabes que estás financiando un proyecto social elegido por la comunidad local allí. Y luego parte de esta redistribución es que también nosotros funcionamos, no es que decidimos vamos a este lugar y enviamos un empleado nuestro o trabajamos desde Silicon Valley como otras empresas, sino que lo que hacemos es trabajar con partners locales que están ya en el territorio, que lo conocen, que están en el mundo del turismo, que comparten nuestros valores. Entonces, en lo redistributivo, parte de las ganancias se quedan para financiar el trabajo de estos partners, ¿no? Entonces, ese es el primer elemento. Estos partners los llamamos embajadores, luego os puedo contar más de ellos. El segundo elemento diferenciador clave es el cooperativismo. Nosotros somos una cooperativa y nuestro modelo se basa en crear cooperativas en cada país o región en el que estamos presentes para crear un empleo de calidad y desde las lógicas democráticas y de copropiedad de las cooperativas. Luego, un punto clave es lo que llamamos la soberanía local. Básicamente, estos embajadores o comunidades locales deciden cómo funciona la plataforma en su ciudad. Es decir, qué tipo de casas o propietarios pueden entrar y cuáles no en la plataforma. Y bueno, finalmente la legalidad y la transparencia. Nosotros colaboramos con las autoridades en cada territorio o ciudad en el que estamos. Y bueno, al final todo este conjunto de lo redistributivo y las prácticas sostenibles definidas localmente definen lo que llamamos turismo regenerativo. Es un poco ese el modelo general. Escuchemos a Mariana, que es anfitriona de Airbnb, para ir entendiendo lo que nos estás explicando, que quiere compartir con nosotros su experiencia. Fantástica, ha sido fantástica. He recibido una persona preciosa y hemos hecho muy buenas migas porque, bueno, más o menos es el mismo tipo de gente, ¿no? Que sabemos que este es un proyecto social, que queremos que esté dentro de la comunidad y que ayudemos a lo que se necesita a nivel local. Jonathan, ¿cómo se entra a formar parte de esa red de anfitriones, como ha hecho Mariana? Bueno, en realidad es muy fácil. Es como en otras plataformas. Ahora mismo, si quisieras, como anfitrión, te podrías registrar si eres un anfitrión que cumple la normativa, que tiene el número de licencia, etcétera.
es simplemente a través de nuestra plataforma. Lo que sí que tenemos, como decía antes, es embajadores locales en cada territorio que te pueden ayudar en caso de que lo necesites, que te ayudan a gestionar o a estar al día de todo el tema de normativa legal, de licencias, de todo esto, y te acompañan en ese proceso. Pero el proceso es bastante sencillo. ¿Y cómo se evita que suban los precios y se gentrifiquen los barrios? Bueno, ahí en ese sentido es un poco lo que te decía, para nosotros la clave es la normativa local o las políticas locales que definen las comunidades. Por ejemplo, en el caso de Venecia, para evitar este tipo de dinámicas más especulativas, el embajador local decidió que solo quería propiedades de propietarios que pudieran demostrar que son residentes en la ciudad por un número X de años, ahora no recuerdo. Ese tipo de cosas y que luego solo tienen, nuestra política es una política general que aplicamos, un anfitrión en una casa. O sea, una casa en la plataforma como máximo, pero además demostrando que eres residente en la ciudad. Esa es una política en Venecia, pero estas políticas las define cada comunidad en cada territorio y nos garantizan que estamos evitando esas dinámicas más especulativas, ¿no? Oye, precisamente hablando de Venecia, tenemos a un huésped de Airbnb, Lucas, que quería compartir también su experiencia con nosotras. En mi último viaje he ido a la ciudad de Venecia. En este viaje he utilizado la plataforma Airbnb para hospedarme en casa de uno de los vecinos de la ciudad. Con ello sé que he podido contribuir en el desarrollo de un proyecto local en defensa del patrimonio. Jonathan, hablabas antes, ¿no?, de que en Airbnb queréis ir más allá del alquiler vacacional y ser un turismo de experiencias, un turismo regenerativo, pero estos términos de sostenible y regenerativo están bastante sobados y bastante desvirtuados ahora. Pues que ¿no?, más cerca muchas veces del lavado verde que de la sostenibilidad real. ¿Qué claves y qué consejos nos puedes dar para que nos enteremos un poco las personas consumidoras y afinemos en la elección? Bueno, me encanta que me hagáis esta pregunta porque un poco está en el centro del modelo, ¿no? Habéis oído que he hablado varias veces de comunidad local, de embajadores, de cooperativas locales. Para mí la clave es cambiar un poco la forma en la que viajamos o también como anfitrión, la forma en la que utilizamos estas plataformas, teniendo una implicación más grande con la comunidad, con el territorio en el que estamos. Pasa que cuando viajamos, yo creo que todos al final... Bueno, todos, o alguna vez nos ha sucedido o es bastante común viajar casi como si fueras un alienígena que se mueve en circuitos diferentes a los que se mueve la ciudadanía que habita el territorio. Y para mí la clave es al final moverse como un ciudadano más. Es muy típico, muy común que subimos también nuestro nivel de consumo o nuestro nivel de gasto cuando vamos a un territorio. Eso no nos mezclamos con los circuitos locales. Para mí la clave es... informarse muy bien del tipo de consumo que están haciendo y mezclarse con los locales, entender cómo ser un ciudadano más y no solamente una especie de visitante ajeno a la realidad que estamos visitando, ¿no? Es como un consejo muy general, pero para mí es importante tener esa visión, ¿no? Y Jonathan, hablabas antes de la importancia de los embajadores y las embajadoras locales, así que vamos a escuchar a Sandra, que es la embajadora de la provincia de Girona. Decidí entrar en Airbnb porque me dedico al mundo del turismo y creo muy necesario tomarse en serio la transición del modelo turístico hacia la sostenibilidad. Y creo que Airbnb es una oportunidad fantástica para los responsables turísticos y las personas que nos dedicamos a este sector tan denostado, pero que podría ser tan maravilloso si se hiciera bien. Y eso es lo que me motiva a entrar y lo que me motiva a trabajar muy duro a nivel local, y animo a mucha gente que tenga esta visión a que se sume. La verdad es que está siendo muy motivador escuchar a las personas que están participando en la plataforma. Pero una de las críticas que se hacen a este tipo de proyectos, como por ejemplo Airbnb, es su escasa contribución fiscal en los países en los que opera. Vosotras queréis pagar Hacienda localmente, pero de momento creo que tenéis que tributar en Italia. Explícanos cómo es esto y cuál es el objetivo que tenéis en pos de la justicia social. Sí, desde luego, bueno, este es un aspecto clave también en el modelo, si queremos ser redistributivos en todos los sentidos. Ahora mismo somos una cooperativa con base en Bolonia, pero el objetivo, estamos ya trabajando en ello, es crear cooperativas nacionales o regionales en función de la naturaleza del país
que emplean a estos embajadores como Sandra, que acabamos de escuchar, y otros socios locales que conforme vaya creciendo el volumen de negocio, pues crea empleo localmente para gestionar las experiencias, para gestionar a los anfitriones, para hacer marketing local. Entonces el modelo al final es una red de cooperativas que tributa localmente, que crea empleo localmente y que a su vez participa en la propiedad de la tecnología, ¿no? Y es un modelo democrático en ese sentido. Pues para terminar, Jonathan, creo que tenéis una campaña abierta ahora mismo para llegar a más anfitriones y embajadores locales. Te invito a que la recuerdes ahora mismo para quienes nos están escuchando. Sí, bueno, pues nada, estamos ahora mismo sobre todo con mucho foco en España e Italia, entre otros países, pero buscando anfitriones éticos, sostenibles que quieran sumarse a nosotros, a la plataforma. También embajadores y embajadoras que quieran llevar este modelo a su territorio. Y bueno, actualmente, no lo he mencionado, estamos colaborando con Refugees Welcome España a nivel de todo el país. Y luego nada, localmente en cada territorio con otros proyectos. Así que nada, esto es una invitación a que os suméis, a que seáis el cambio, como decimos, y viajemos de una forma más sostenible. Jonathan, muchísimas gracias por explicarnos lo que es Airbnb. Mucha suerte. Mil gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Catedral de Notre Dame, en la Torre de Londres. Bueno, te despides con uno de mis grupos favoritos, León Benavente y Las Ruinas. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que porque ser autónomo es una ruina, pero eso no lo he hecho a posta, porque no lo sabía cuando preparaba el guión. También porque estamos hechos unas ruinas ya a estas alturas del año, ¿verdad, compañeras? Señora, sí. Pero sobre todo porque no queremos que nos arruinen esto que llaman España vaciada. Hace unos meses, no sé si recordáis, bueno, en la temporada pasada hablamos de la macrovaquería que quieren instalar en Noviercas, que sería la más grande de Europa. ¿Cómo olvidarlo? Pues bien, el 25 de junio, a los pies del Moncayo, se celebra una concentración organizada por Stop Ganadería Industrial y la asociación local, La Cendera. Recordad que Begoña Izquierdo estuvo con nosotras y nos contó esta problemática. Y si queréis acudir a esta concentración, el dress code será lucir vestimenta blanca y negra, como las vaquitas que quieren confinar, y también llevar cencerros. Bien. Va a haber conciertos, conferencias, se leerá un manifiesto, así que si estáis por la zona, preparar el cencerro. 25 de junio en Noviercas, Soria. Movilización contra la ganadería industrial masiva. A los pies del Moncayo. Brenda Chávez, como siempre, muchísimas gracias. Placer. Gracias por ayudarnos a construir desde las ruinas, por hacer posible esta república autónoma e independiente. Mañana volvemos con un programa de cine, literal. Hablaremos con la directora de Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, que es una de las películas españolas de más éxito en los últimos tiempos, además de repasar lo mejor que ha ocurrido en el Festival de Cannes con Marta Medina y un especial de cine LGTBIQ, como para perdérselo. Hasta entonces, que la radio os acompañe. Perdón, pero es que se acaba de colar aquí en el estudio Maite, que ha venido a hacerse productora. ¿Pero cómo es eso? Pues porque mejor las cosas en persona, ¿no? Claro que sí. Vivo hombre, súper pues, lejos, además, entonces... ¿De dónde eres tú? Yo soy de Alchazu. Del norte te iba a decir, claro. Sí, pero vivo en Texas. ¡Onda! Oh, ¿y qué haces en Texas? Pues el amor. ¡Oh! Y no la guerra, qué maravilla. Eso es. Qué bien, y ahora has venido a traernos amor aquí, a esta república independiente. Bueno, es que vosotros me dais mucho más amor. Me he tomado cafés con vosotros, me he educado con vosotros, reído, llorado, todo. Y dicho, ojo, ahora que estoy aquí 5 días, pues digo, voy a pasar. Joder, y lo qué hago bonito. en persona. Oye, pues voy a darte un abrazo muy grande, muy fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias Es que por hacerte ricasco. productora. Es que ricasco. Mira, es que... Hey.